Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Lunes 28 de octubre de 2013, amigos, bienvenidos a una emisión más de Contigo de Ley, este programa de rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. Bienvenidos a todos quienes nos siguen a través de la señal de la televisión legislativa por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. Así también a través de las frecuencias de la radio de la Asamblea en Quito 95.7, en Guayaquil 100.9 y en Cuenca 98.5. Le doy la más cordial bienvenida a mi compañero César Guanolema. César, buenos días. Buenos días, Belkis. Contento de estar nuevamente en una nueva entrega de Contigo de Ley. Un informativo del trabajo de lo que está realizando aquí en la Asamblea Nacional. Kashnashinami mamayakta tandanakuipa yankashkata kikimpa guasiman chayachikunchi ñukanchiwan kati kaytu tamanta imashinaya yankashkatami rixichishon. Contigo de Ley, Belkis. Así es, César. Y bueno, como cada semana, para iniciar con esta rendición de cuentas, le damos la bienvenida a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Presidenta, muy buenos días. Qué gusto, Belkis, qué gusto, César. Muy buenos días con todas las ecuatorianas y ecuatorianos que nos acompañan cada lunes en este programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea, Contigo de Ley. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos, por supuesto, este programa con nuestro segmento de lunes a lunes. De lunes a lunes. La Asamblea Nacional dio un paso importante hacia la construcción del marco legal para sancionar el tráfico de migrantes y garantizar la protección a las personas en movilidad humana. El Pleno ratificó el memorándum de entendimiento entre Ecuador y Guatemala sobre el combate al tráfico ilícito de migrantes y protección de las víctimas, a través del cual se establece la no criminalización a los migrantes, la asistencia médica y sanitaria, el intercambio de información y cooperación entre autoridades de control migratorio, así como la repatriación de migrantes víctimas de tráfico ilícito. En el documento se señala que es necesario impulsar los esfuerzos dirigidos a la erradicación de la trata de personas y la protección integral a las víctimas, independientemente de su condición migratoria y cualquiera sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad, garantizando los derechos inherentes al ser humano. El proyecto de creación de la Universidad Regional Amazónica Iquian recibió el apoyo unánime de los legisladores. Iquian constituirá un polo de desarrollo de vital importancia para la región, el país y la cuenca amazónica, además de formar talento humano, crear y transferir conocimiento asociado al patrimonio natural renovable y no renovable para contribuir en la construcción de la sociedad del conocimiento y del buen vivir con proyección nacional e internacional. En el debate se destacó que constituye una alternativa de la revolución del conocimiento la atención a una justa necesidad de más de 10.000 bachilleres de la Amazonía en la búsqueda de la excelencia en la educación. La Asamblea Nacional escuchó las propuestas de las mujeres de la Amazonía: Gloria Uchigua, de la nacionalidad Zápara, Linda Enkeri, del pueblo Guaorani, y Patricia Hualinga, de la nacionalidad Quichua de Sarayacu. Tras agradecer a la institución por haberles recibido, entregaron a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, su propuesta denominada Selva Viviente, tendiente a proteger los derechos consagrados en los pactos, tratados y convenios internacionales que amparan a los pueblos indígenas y el derecho a la conservación, preservación y convivencia de la selva amazónica del Ecuador. Las comisiones especializadas permanentes también intensificaron su trabajo en el control político y en el análisis y elaboración de los informes de los proyectos sometidos a su consideración, que sirven de insumo para el debate en el Pleno. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores recibió a empleados de servicios aeroportuarios, zonas francas y regímenes especiales del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, quienes pidieron se investigue los trámites relacionados con la clasificación de puestos del sector público y se pida información sobre las acciones que en el ámbito de la administración está tomando el Ministerio de Relaciones Laborales, organismo que les habría negado la inscripción de la organización sindical, argumentando que la mayoría de trabajadores de la empresa no tienen categoría de obreros, mientras que trabajadores de Electroguayas Seleg denunciaron aspectos relacionados con el pago de utilidades. La Comisión de Régimen Económico y Tributario
analiza los resultados de la ejecución del presupuesto general del Estado, correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal 2013. El presupuesto codificado se mantiene igual al inicial, con 26.109 millones de dólares, cumpliéndose el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. De esta cifra se ha devengado 14.588 millones, monto que representa el 56% de ejecución. La Comisión del Derecho a la Salud avanzó en el análisis de la reforma a la ley del futbolista profesional. Esta vez escuchó las observaciones del médico deportólogo Óscar Bisuete. A su criterio, la obligación de realizar exámenes médicos especializados no debe ser únicamente para el futbolista, sino para el deportista en general. A 200 millones de dólares ascendería la cartera vencida del Banco Nacional de Fomento, informó el ministro de Agricultura Javier Ponce en su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, que analiza la crisis por la que atraviesa la institución bancaria. Ana Garcés, asesora del ministerio, dijo que existen cerca de 60.000 operaciones crediticias que se encuentran en proceso coactivo. Frente a ello, en la comisión se coincidió en la necesidad de buscar alternativas para solucionar la crisis del banco, que entrará en un proceso de transición hacia una nueva institución, el Banco de Desarrollo Rural. No puede existir un cambio de la matriz productiva sin una visión innovadora en el tratamiento del agro. Si no, estaríamos descuidando a los productores primarios, a quienes precisamente debemos darles herramientas, precisó el presidente de la comisión, Juan Carlos Casinelli. Continuamos en nuestro segmento de lunes a lunes. Presidenta, ahí podíamos ver un video con el resumen de actividades ocurridas durante la última semana, una serie de temas abordadas por las distintas comisiones de la legislatura. Bueno, realmente la semana, como todas estas semanas, una semana sumamente intensa para el trabajo legislativo, realmente muy agradecida por todo el trabajo que están realizando las diferentes comisiones especiales encaminadas justamente a generar aquellas reformas legales, aquella normativa que faculte la vida armónica de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y sobre todo potencializa el Ecuador como ese Ecuador grande y unido que tenemos. Yo quiero comentarles especialmente en esta semana que hemos tenido un debate sumamente intenso y fuerte al interior de la Asamblea Nacional como al exterior, también de la redacción de los artículos de Código Orgánico Integral Penal relacionados a la mala práctica profesional, en este caso enfocada hacia la mala práctica médica, en donde con los médicos se ha tenido diferentes diálogos permanentes, eso ya lo hemos visto a través de los medios de comunicación, incluso un acercamiento directo del gremio de médicos con el presidente de la República, Rafael Correa, pero además también con la Comisión de Justicia, la Comisión de Salud y ahí también el rol que ha jugado una de nuestras asambleístas, María José Carrión, en esa cercanía directa con los gremios o los grupos médicos para establecer una mejora en la redacción de los artículos que no permita malinterpretaciones el momento de que se puedan someter a un juzgamiento por la pérdida, muerte de una vida de un ecuatoriano o ecuatoriana. En esto hay que ser sumamente cautos también, es un tema sensible, estamos hablando de vidas humanas y de también el reconocimiento del cuerpo médico, de que han sido muchos de estos médicos que han utilizado su profesión también para lucrar, cosa que tiene que verse identificado también para la ejecución de este Código Orgánico Integral Penal. Nuestra apertura de la Asamblea Nacional es garantizar la vida y la salud de todos los ecuatorianos y ecuatorianas y también garantizar la estabilidad médica para que los médicos de la patria puedan establecer un mecanismo apropiado para el tratamiento de sus pacientes. Sin embargo, también tenemos que ser absolutamente rigurosos en establecer dentro de este código las normas claras para que ningún médico pueda tener un delito o ocasionar un delito culposo, que eso para todos los televidentes es hacer una intervención, tratar a un paciente y en ese tratamiento pues hacer con dolo, es decir,
con voluntad el afectar la vida del paciente. Eso es lo que no podemos permitir que pase en este Código Orgánico Integral Penal y por eso estamos en un fuerte debate. Recordemos que después de la votación del libro 1 y 2 del Código Penal que tuvimos hace 2 semanas, pues nos queda a nosotros la herramienta de la reconsideración para poder plantear los cambios al interior de cada uno de los textos de los artículos. Y también, si es que no pudiera subsanarse la redacción al interior de este pleno de la Asamblea, queda en segunda instancia el veto parcial o total por parte del Ejecutivo, que en este caso es el presidente de la República en los 30 días que tiene después de la aprobación total del Código Orgánico Integral Penal. Así es que seguiremos trabajando con los médicos en todo este trabajo de tener las reglas claras para que el ciudadano se sienta primero respaldado, garantizado en sus derechos, pero que también puede ir con toda confianza a requerir los servicios profesionales de un médico de nuestra patria ecuatoriana. Por otro lado, contarles también que hemos recibido algunas delegaciones, algunas visitas en nuestra presidencia de la Asamblea Nacional. Una de esas sumamente complacida, la visita que nos realizó 16 mujeres indígenas de la región latinoamericana. Han estado aquí mujeres de Colombia, Venezuela, Perú, Costa Rica, Brasil, estuvieron de Paraguay, de Uruguay, mujeres indígenas que vinieron al Ecuador justamente a una semana de capacitación y formación en liderazgos políticos. Nos visitaron y fueron recibidas en esta Asamblea Nacional con toda esa voluntad de saber que las revoluciones se construyen con hombres y mujeres codo a codo, mano a mano, construyendo de manera conjunta un nuevo país y la reconstrucción de nuestros estados. Muy complacida de que nos hayan visitado y que nos hayan dejado también ese mensaje de unidad por parte de las mujeres de nuestra región. Y también recibimos una visita sumamente importante por parte de los representantes de los artesanos de nuestra patria, planteándonos también algunas reformas, algunas aclaraciones legales. Para nosotros este es un tema sumamente importante porque en el cambio de la matriz productiva, quien juega un rol sustancial son justamente los artesanos y artesanas de nuestra patria. Los requerimientos puntuales de este sector es justamente en cuanto al tema tributario y es también en cuanto al tema de capacitación y formación permanente. Y una visita que nos ha llenado de alegría, recibir a migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos de Norteamérica, en nuestro país, en una visita en donde pudieron experimentar no solamente los cambios sustanciales de esta revolución, sino estuvieron también en la Amazonía ecuatoriana evidenciando aquel daño que nos realizó la transnacional petrolera Chevron Texaco en nuestra selva amazónica, de la que ya hemos hablado anteriormente. Estos migrantes estuvieron ahí también poniendo su mano en esta campaña de la mano sucia de Chevron y pudimos compartir con ellos también la noticia de avanzar en acuerdos interinstitucionales y sobre todo de tener un compromiso mundial sobre el tema de la ley de movilidad y el reconocimiento de la movilidad como derecho ciudadano y ciudadana. Los derechos no se nos quedan pasando la frontera, los derechos los pertenecen a cada uno de nosotros y de nosotras en todas partes del mundo. Y esa ha sido nuestra lucha que hemos emprendido como Ecuador hacia el mundo. No hay otro modelo, no hay parámetros de comparación con algún otro país. Y en esto, decirles con mucho orgullo, ecuatorianos y ecuatorianas, la Asamblea Nacional del Ecuador, nuestro país ecuatoriano está a la vanguardia global sobre temas de migración, sobre temas de movilidad. Y por eso hemos firmado un acuerdo sumamente importante con ACNUR, que es justamente la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, para trabajar en lo que va a ser en este periodo legislativo nuestra ley de movilidad. Seguimos caminando, seguimos avanzando en la construcción y el debate sumamente fuerte en nuestras leyes y nuevamente muy contenta y complacida de que todas las semanas organizaciones, gremios, colectivos, ciudadanas y ciudadanos interesados en aportar a la construcción de esta patria nos visiten y sean parte conjunta de lo que nosotros hemos denominado esta Asamblea Popular
esta asamblea participativa, la asamblea democrática que crece y se fortalece con la participación de todas y todos ustedes. Gracias a todos los ciudadanos que llegan a la asamblea y que nos hacen conocer sus iniciativas, sus propuestas y también sus preocupaciones. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes. Continuamos construyendo las leyes para construir este país al socialismo del buen vivir. Belkis. Gracias, Presidenta. Estamos cerrando el segmento de lunes a lunes aquí en Contigo de Ley. Vamos contigo, César. Chashnami, Kai Punjapi, Kai Machayamuscanchi. Muy buenos días, señora Presidenta. César Guanulema le saluda. Kaista Kai Mamayakta Tandanakuipe y Mayata Roreshkata Mikai Pika Oyakunchi, Kashnashina Kai Totamanta, Jun Kai Punjakonapi. Tauka, Yankaikona Mikai Pikatiashka, Nishkami, Shinayata. Kai pika, kai wanachina kamachimanta rimashpaka tauka ayukunata chinayate yachakunata michaskishkanchi ninmi. Kai mancha yamushka kunami hambig runakuna. Paiguanawan imashina yankanamanta, imashina mana yakipi urmanamanta, kai kamachipi ima yachoranamanta mi rimanakurganchi nishpa mi kai pika wiyachishka kai tutamanta. Chinayata tauka yankaikuna tieshka pika rikurishka mi kai hun kaikuna pika chayamushka ninmi, kai pimakiwan rurak runakuna. Paikunapash Sinayatak yanapaita mañaspa, kama chikonapi, paikonapak yanapaikuna tiyan chumi kasnashina, kai mankachayamuska kona mañanaman. Sinayatak shuktek pika rikurishka konami, kasnashina yatak tauka llaqtakunamanta kay abyayala llaqtakunamanta runa warmikuna imami kayman kachayamurka paykunapish kashnashina kay mama llaqta tandanakuyta pushaq ñawpaqman llankashpa katichun nishpa kaypi yanapanata rikuchinamunmi kayman kachayamurkakuna chashnashinami kaypika tawka rimanakuykuna tiyarka nishpami kay tutamanta kawillachikun shuktakpi nimpishmi karo llaqtamanta kawsakuna kaymanta rishpa ista llaqtapi kawsakuna imaka kay yaringichikmi kay chebron Texaco ancha llakichisha nishkapi ñukanchikpish yanapayta kaypi chaskipay nishpami kayman kachayamushkakuna kaypika tawkashina kay yannapaykuna llankaykunatami kay hunkaypika charirkanchi nishpami kashnashina willachikun kay tutamantapi astawan willashpa katishun astawan kaypi rikushpa katishun ñami tigramushun. Nos vamos a un corte, no se vayan. Gracias amigos por continuar en sintonía de Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Es momento del segmento Tu Palabra. Tu Palabra. Hoy, gracias al Departamento de Tecnología de la Asamblea Nacional, nos enlazamos con la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Manabí. Saludamos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto, buenos días, un saludo muy grande a todas y todos quienes nos acompañan desde nuestra bella provincia de Manabí, una de las provincias que se está levantando justamente como una provincia estratégica para nuestro país. Así que gracias también a ustedes por acompañarnos desde la Casa de la Asamblea Nacional de Manabí. Adelante con sus preguntas. Muy buenos días, Presidenta de la Asamblea. Les saluda Carlos Cedeño. Represento al Movimiento Democrático Universitario, MDU, de la Universidad Técnica de Manabí. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Está en los planes de la Asamblea hacer reformas en la Ley de Educación Superior? Y si es así, ¿en qué puntos piensan hacer estas reformas? Muchas gracias.
Muchas gracias por tu pregunta, que además va enfocada hacia todos los universitarios de nuestra patria ecuatoriana. Definitivamente nos hemos dado plazo este año 2013 para evaluar profundamente cuáles son las transformaciones, los cambios, las debilidades y los errores que pudieron haberse cometido ya en la aplicación de lo que es la Ley de Educación Superior, todo lo que es el sistema de ingreso a las universidades, todo lo que son los cambios de mallas curriculares, la adaptación de nuevas carreras por parte de las universidades que vayan acorde al cambio de la matriz productiva y cultural de nuestro país. De tal manera que este año hemos recogido diferentes insumos, diferentes observaciones también que nos la han hecho saber por parte de quienes están aplicando esta ley, sea por parte de las instituciones del Estado como la CNESID, del CEACES, como también de las autoridades de las diferentes universidades y de los estudiantes. De tal manera que en el año 2014, el primer semestre del año 2014, podamos hacer toda una serie de jornadas para evaluar y ver qué cambios son los que tienen que implementarse. Nosotros en esto somos absolutamente creyentes en saber que ninguna ley, ninguna normativa legal está escrita en piedra, es susceptible a cambiarse de manera permanente, porque la ley tiene que ir también adaptándose y acoplándose a las diferentes dinámicas sociales. Si bien es cierto, hemos enmarcado las bases fundamentales para el cambio y la transformación de la educación superior, también tenemos que ir acogiendo ciertas debilidades que hayamos encontrado en el camino. Así que los universitarios de nuestra patria tengan la absoluta seguridad de que lo que no esté facultando a los jóvenes para ingresar a las universidades o en sí mismo el desarrollo de las carreras universitarias, la Asamblea Nacional promoverá todas las reformas y cambios que sean necesarias para la educación superior en nuestro país, sea de excelencia, sea de calidad y sobre todo faculte el ingreso a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Uno de los cambios fundamentales es que las universidades en nuestro país ya no son únicamente para los que las pueden pagar, sino para todos los ecuatorianos que por su excelencia académica son portadores o son quienes deben estar garantizando el desarrollo del país a través de la educación superior. Así que un abrazo fuerte a todas las universitarias y universitarios y decirles que a través de nuestros medios, especialmente de la página web, pueden hacernos llegar sus sugerencias y preocupaciones de manera permanente para que la Comisión de Educación de esta Asamblea vaya acogiéndolos también como insumos para las posibles reformas que podamos tener en el año 2014. Continuamos enlazados con la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Manabí. Adelante con sus inquietudes. Hola, muy buenos días. Muy contenta de saber que la señora presidenta también corre en sangre manabita. Mi nombre es Bielka Chancay y represento a la Asociación Artesanos Ecológicos de Manabí. He venido con una inquietud, especialmente también para hacerle conocer sobre esta iniciativa que se ha dado a través de esta asociación. Somos artesanos manabitas en la línea ecológica y estamos haciendo muchas cosas con la esperanza de que este gobierno dé esa apertura. Manabí no ha tenido esa organización y en toda la costa no ha tenido la organización que ha tenido la sierra. Esperamos que tengan en cuenta estos detalles, ya que nosotros queremos saber de qué manera están favoreciendo a los artesanos las leyes que están planteando en la Asamblea. Muchas gracias, y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas también aquella frase con la que inició nuestra compañera desde la Casa de la Asamblea de Manabí, es porque mi madre es manabita, es de Portoviejo, así que muy orgullosa de que en esta sangre también corran los diferentes fluidos y sobre todo de grandes hombres y mujeres valerosos, nuestro Eloy Alfaro desde Montecristi, que nos dejó un legado de liberación importantísimo para la historia de nuestro país. Y definitivamente conscientes de que los artesanos son una parte fundamental, había hecho mención anteriormente en el resumen de esta semana de algunos temas que son de interés de los artesanos y cómo poder fortalecer también la organización y la formación de mayor parte de artesanos de nuestra patria. Es justamente porque aquí tenemos una ley que divide a los artesanos prácticamente en dos instancias, los unos que son reconocidos por la Junta de Artesanos, por la Junta Nacional de Artesanos, y el otro grupo de artesanos reconocidos por el MIPRO. Hay una ley tributaria
que beneficia únicamente a los que son reconocidos por la Junta Artesanal. Por lo tanto, ahí tenemos una reforma emergente que hacer dentro de la ley, que es justamente que todos los artesanos de la patria ecuatoriana sean reconocidos por una, dos o tres instituciones gubernamentales, pero que en tema tributario tengan los mismos derechos. ¿Qué puede facultar esto? Definitivamente que toda la producción artesanal que nosotros podamos emprender tengan un beneficio tributario que permitan no solamente la comercialización interna, sino también la exportación de nuestra artesanía. Como Ecuador, nosotros hemos sido sumamente ricos en un tema de producción artesanal, de innovación y de creatividad permanente en lo artesanal. Nosotros hemos podido visitar algunas experiencias de la costa ecuatoriana y especialmente en Manabí, donde nosotros hemos felicitado especialmente la iniciativa que han tenido las mujeres, en este caso muchas asociaciones y gremios de mujeres artesanas que se han unido para hacer diferentes manualidades, joyería, con materiales propios de la zona y que realmente tienen que potencializarse en esa lógica de exportación. Desde la Asamblea Nacional trabajaremos en esa reforma a la ley tributaria, pero además estamos dispuestos también a trabajar sobre el reconocimiento de los artesanos con todas las garantías, especialmente en los temas de seguridad social. Sabemos que estamos yendo hacia una universalización de la seguridad social en nuestro país y eso significa que a mediano y largo plazo las y los artesanos de la patria ecuatoriana serán portadores del derecho de seguridad social, lo cual va a beneficiar rotundamente a este gremio tan importante de los artesanos y al reconocimiento también de los derechos básicos que tienen quienes laboran con nosotros en los talleres artesanales, los obreros, que son también sustanciales para este trabajo y que deben ser reconocidos con un salario básico, con una seguridad social, es decir, generar mejores condiciones para que los ecuatorianos mejoremos nuestra condición de vida y de por sí la de nuestras familias y la de nuestras comunidades. Así que un abrazo a los artesanos también y la misma invitación para que permanentemente nos acompañen en la formulación de toda la normativa que vaya a aportar a un sector fundamental. Son miles de ecuatorianos los artesanos de nuestra patria ecuatoriana y ante ustedes y hacia ese grupo es que la Asamblea también está sumamente comprometida. Recuerden que ustedes pueden enviar sus preguntas a la presidenta de la Asamblea a través del correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Una de las inquietudes que hemos recibido nos llega desde Ambato. Mario Barahona nos pregunta, lo podemos ver a continuación en pantalla, ¿cómo ve usted el diálogo y el debate democrático al interior de la Asamblea Nacional después de los últimos acontecimientos relativos al Código Orgánico Integral Penal, Presidenta? Muchas gracias desde Ambato a Mario Barahona por su pregunta. Definitivamente estos meses en los que hemos estado al frente de la Asamblea Nacional se ha evidenciado una participación amplia y democrática de todos los sectores. Primero, en los mismos debates de comisiones, en las comisiones donde se construye la ley para pasar a pleno, tienen una participación sustancial, no solamente quienes somos de la bancada de mayoría, que en este caso Alianza País, sino todos los movimientos y partidos políticos que conforman esas comisiones. Y en el Pleno, la misma proporción en participar o en tener la palabra la tienen de la bancada mayoritaria como de los movimientos y partidos políticos en minoría, de tal manera que esto puede irse enriqueciendo con esa diversidad. Hay una de las cosas que nosotros nos mantenemos y con lo personal yo creo muchísimo que es que la democracia se fortalece con la diversidad de pensamiento, con las divergencias, con las discusiones, se fortalece la democracia, pero mucho más se fortalece también cuando llegamos a consensos que son tomados también por votación y por mayoría de este pleno en la Asamblea. Después del Código Orgánico Integral Penal, de la mitad del código prácticamente, porque lo hemos tratado el libro 1 y 2, el debate se ha profundizado y lo que hemos hecho también es evidenciar
que la Asamblea Nacional es la representación de toda esa diversidad del pueblo ecuatoriano, en la que todas y todos venimos de procesos diferentes, de experiencias organizacionales diferentes y que eso enriquece en el debate. Yo estoy segura que siempre la madurez adquirida por parte de los representantes políticos en esta Asamblea Nacional ha ido subiendo de nivel de tal manera que hemos dejado a un lado todas nuestras posiciones personales e individuales pensando siempre en el bienestar colectivo y en que este proyecto político que hemos planteado a nivel nacional, la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas tiene que seguir muchísimos años más y ante eso la legislación se suma con una participación democrática e influyente que realmente cambie las estructuras, que cambie el sistema en el que estamos viviendo, que reconstruye el Estado ecuatoriano, que faculte que seamos esa mayoría del pueblo ecuatoriano que hoy hemos recuperado el Estado, podamos participar de manera efectiva. De tal manera que eso es lo que estamos construyendo y por eso nos congratulamos también de que desde nuestras casas de la Asamblea en diferentes puntos de nuestro país haya una participación permanente, que se evidencia también con la participación de nuestros asambleístas en territorio y con eso seguimos fortaleciendo la representación que tiene esta Asamblea Nacional, recogiendo desde todos los sectores de la población ecuatoriana y sobre todo, no solamente en territorio, sino también nuestros migrantes que están fuera de la patria, también aportando de manera permanente a la construcción de nuestras leyes. Y precisamente, Presidenta, retomamos el contacto con la Casa de la Asamblea Nacional en Manabí, donde tienen más inquietudes. Adelante, buenos días. Muy buenos días, saludos cordiales desde esta hermosa provincia de Manabí a la señora Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Soy Javier Chinga Ceballos, presidente de la Federación de Organizaciones Productivas del Cantón Jaramijó. Si bien es cierto, nuestra federación está conformada por varias organizaciones de diferentes razones sociales, pero como Jaramijó es un cantón que está netamente... que es costero, en la mayor parte de la población se dedica a la actividad pesquera. En el tema relacionado con la pesca, como la propuesta del gobierno nacional con el tema de del cambio de la matriz productiva, si bien es cierto, la pesca también es parte de aquel proceso, pero indudablemente también hay unas inquietudes de parte de los compañeros pescadores artesanales, específicamente los compañeros que se dedican a la pesca artesanal de los barcos chinchorreros o el arte de pesca de cerco. Si bien es cierto, la Constitución habla de la protección de la naturaleza, de la biodiversidad, los compañeros pescadores artesanales al año tienen 2 vedas, en el mes de abril y en el mes de septiembre. Prácticamente los compañeros pescadores durante esos 2 meses quedan sin ninguna actividad porque el único trabajo que ellos tienen es la pesca. Entonces, mi pregunta específica es que se debe considerar dentro de la Asamblea Nacional un proyecto de ley que compense a los compañeros pescadores artesanales de barco pesquero chinchorrero o de cerco. Porque si bien es cierto, la pesca genera una cadena de productividad, porque allí también están los compañeros pescadores, están los señores que se dedican a la actividad de lo derivado de la pesca. O sea, es una cadena muy grande que durante esos 2 meses muchas personas quedan sin la oportunidad de trabajar. Entonces tiene que haber que se considere un proyecto de ley en la cual se pueda compensar a través de, si se considere un bono a los compañeros pescadores o se le busca un mecanismo para que se puedan capacitar y puedan también durante esos 2 meses puedan ser insertados en otro tipo de labor, que ellos puedan también llevar el pan diario a su familia. Esa es mi pregunta, señora Presidenta de la Asamblea. Muchas gracias. Y cuando nosotros habíamos recorrido nuestro país y cuando lo seguimos visitando en diferentes territorios, especialmente costeros, nuestras reuniones permanentes con los gremios de pescadores ha sido preocupaciones no solamente con lo que acabas de plantear muy bien sobre el tema de los periodos de veda, sino también sobre ciertos inconvenientes que tienen los pescadores cuando salen al alta mar a sus pescas, el robo de motores, el robo de embarcaciones, el asalto que hacen
piratas dentro de nuestro territorio costero, realmente ha perjudicado de sobremanera la producción pesquera dentro de nuestro país y sobre todo a los artesanos pesqueros. Y eso hay que hacer algo sumamente claros en decir que esto se ha hecho de manera interinstitucional y que en esto el Estado central, el gobierno central, la voluntad del presidente Rafael Correa y de los ministerios que están al frente también del sector pesquero han estado incentivando o motivando diferentes campañas, diferentes medios de control, motivando también a la policía pesquera para que estos sean, la Policía Marítima, para que estos sean quienes controlen justamente en alta mar y garanticen la permanencia de nuestros artesanos dentro de alta mar y su seguridad. Ahora, en este periodo de veda, por supuesto que los pesqueros en este caso deben tener alguna garantía, ya sea por medio de un estímulo a través de un bono en tiempos de veda, pero también con inserción dentro de una rama productiva que pueda ser paralela también al sector pesquero. Y en eso es la parte ministerial, la parte del Ejecutivo, que tiene un rol preponderante. Nosotros como Asamblea Nacional estaremos dispuestos a incorporar una normativa legal que justamente garantice que en esos periodos los pescadores no tengan inconvenientes en cuanto a la producción, en cuanto a beneficiar a sus familias y desde bien lo habías dicho o lo habían mencionado, de llevar el pan del día a nuestros hogares. Y en ese sentido, haciendo un trabajo interinstitucional, porque la Asamblea Nacional no puede hacer preasignaciones presupuestarias dentro de sus normativas, pero sí en un trabajo con los ministerios, llegando a acuerdos en el que mientras la Asamblea garantice a través de normativas la estabilidad y la seguridad de los pescadores, sea la parte ejecutiva quien también aplique una política pública que pueda beneficiar a estos sectores de tal manera que no tengan esas 2 vedas, esos 2 meses sin ingresos económicos para sus familias. Estamos totalmente dispuestos más bien a conocer y les solicitamos que nos hagan llegar esa propuesta de normativa legal para nosotros iniciar un estudio dentro de la Comisión de Desarrollo Productivo, en donde también compañeros y compañeras asambleístas, aquí tenemos un gran número de asambleístas de Manabí que estoy segura aportarán para la construcción de esta ley y que el sector pesquero pueda verse representado también a través del accionar de la Asamblea Nacional. Gracias a todos quienes nos han acompañado desde la Casa de la Asamblea Nacional en la provincia de Manabí. Recuerden que pueden hacer llegar sus inquietudes a la presidenta de la Asamblea a través del correo electrónico contigodeley@asambleanacional.gov.es. Es tiempo de una breve pausa, pero no se vaya porque enseguida continuamos con más. Esto es Contigo de Ley. Continuamos, amigos, con más de Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Es momento del segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas. Buenas preguntas, buenas respuestas. Este es el segmento en donde la prensa nacional, internacional, comunitaria dialoga directamente con la presidenta de la Asamblea. En esta ocasión hemos invitado a Gabriela Fajardo, periodista de Diario Expreso. Ella es licenciada en Comunicación Social, periodista con 12 años de experiencia en medios impresos, entre ellos Últimas Noticias, El Comercio, Diario Hoy y justamente actualmente labora en Diario Expreso. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos aquí tener importante información con la presidenta de la Asamblea. Presidente, usted ya mencionó uno de los temas claves que se han tratado en las últimas semanas es precisamente el Código Penal. Hay ya la posibilidad, como usted también ya lo había dicho momentos antes, de reconsiderar los artículos referentes a la mala práctica médica. Solo una precisión sobre eso. ¿Cuándo se lo hará?
y cuándo también va a darse el tratamiento de los artículos que restan del Código Penal. Por ejemplo, está pendiente las reformas al Código de la Niñez, que implica ahí saber cómo y cuánto, por cuánto tiempo van a ser castigados o sancionados los adolescentes infractores. Muchas gracias. Bienvenida, Gabriela, a este programa de rendición de cuentas Contigo de Ley. Uno de los temas fundamentales para tratarlo es justamente retomar el tratamiento del libro 3 y 4 del Código Orgánico Integral Penal. Pensábamos retomarlo en esta semana, sin embargo, justamente por diálogos que estamos manteniendo con diferentes sectores, hemos aplazado una semana más el retomar el tratamiento del Código Orgánico Integral Penal en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, la Comisión de Justicia sigue receptando sugerencias para el cambio del texto de diferentes artículos, puntualmente en el tema de los médicos. Para conocimiento de las y los ecuatorianos que nos acompañan en este programa, el artículo 145 del Código propuesto señala que homicidio culposo por mala práctica profesional, la persona que al infringir un deber objetivo de cuidado en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Además, será inhabilitada para el ejercicio de su profesión por un tiempo igual a la mitad de la condena. Este es el artículo que estamos planteando ya de manera conjunta y un acuerdo también con el gremio médico, que pueda cambiarse su redacción, porque si lo dejamos de esta manera, en eso damos la razón en el sentido que puede malinterpretarse, o más bien quedaría la interpretación del juez el sancionarlo como práctica culposa o dolosa, y en ese sentido la claridad que debe tener el artículo en separar cuáles son los delitos por los que se podría juzgar a un profesional médico en el caso de una muerte de un paciente. Muchos sabemos que cuando se hace por culpa, pues el médico deberá tener su sanción respectiva, pero si se lo hace dentro de un procedimiento en el que la vida del paciente corre riesgo de por sí, es decir, un accidente de tráfico en donde el paciente ya llega casi en pésimas situaciones, digamos, en estado ya de coma, sin signos vitales, etcétera, el médico hace el intento de revivir a ese paciente y de mantenerlo con vida. Pero si en ese intento el paciente muere, pues es otras las consideraciones que debe darse justamente una muerte en manos de un profesional. De tal manera que eso es lo que estamos en debate y lo cambiaremos también una vez que se termine. Eso tendríamos que analizar según el pedido del Pleno, si es que eso entraría a reconsideración inmediatamente antes de continuar con el debate del libro 3 o 4, o al finalizar la votación y cuando ya tengamos todo el código votado, reconsiderar varios de los artículos que se nos puedan ir quedando en el camino con ciertas deficiencias o insuficiencias en el momento de emitir los artículos de este código, especialmente en temas de redacción. Pero además vienen temas fundamentales, y lo ha nombrado ya aquí nuestra amiga periodista Gabriela, en el sentido del tema del Código de la Niñez. Aquí decir que hay cambios sustanciales y que por supuesto incorporan también otras formas que nos dan mayor garantía para los derechos de los menores. ¿Cuál es este? Es que justamente el Código Orgánico Integral Penal que se está planteando establece que se aplican medidas también socioeducativas, lo que no teníamos en la normativa anterior. ¿Qué quiere decir aplicar medidas socioeducativas? Quiere decir que pueden ser privativas de libertad o no privativas de libertad según la fragancia o el delito que cometa el menor. Esto quiere decir que en las no privativas, medidas socioeducativas podrían ser incluso trabajo comunitario, trabajo en las mismas instituciones educativas como forma de recomposición justamente del delito cometido, y de las privativas que está en tratamiento justamente y según el delito, en los casos más graves de sanción o de juzgamiento tendrían una pena de 10 a 12 años. Eso tiene que entrar a debate justamente, es la propuesta que ha venido desde la Comisión de Justicia, pero aquí estamos trabajando también de la mano con los diferentes grupos de niñez y adolescencia, especialmente con el Consejo Nacional de Niñez, los consejos consultivos. La Asamblea Nacional cuenta con un grupo parlamentario por la niñez y adolescencia que lo preside o lo coordina justamente nuestra colega asambleísta Marisol Peñafiel, y en este diálogo permanente entrará a debate ya estos
nuevos artículos enfocados hacia niñez y adolescencia que permitirán tener mayor control en ese determinado grupo social, pero también garantías de derechos en niños, en niñas o en adolescentes que todavía no tienen su formación completa, su formación integral y que necesitan del apoyo y la protección del Estado ecuatoriano también para que sean reinsertados a la sociedad de tal manera que puedan ser ciudadanos y ciudadanas para el progreso, propositivos y que causen también y que sean parte de esta transformación del país. Muchas gracias, Presidenta. Como usted conoce, en el debate del Código Penal también llamó la atención el debate alrededor de la posibilidad de despenalizar el aborto en casos de violación. Esto a su vez generó de alguna manera un inconveniente, un malestar y la posibilidad incluso de sanciones dentro de su movimiento político que es el mayoritario. Dos preguntas ahí. La una, si este tema ya está saldado, ¿cómo usted vio este tema? Y lo otro, este antecedente elimina la posibilidad de que haya discrepancias dentro de su bloque respecto a otros temas que puedan tratarse durante lo que queda del Código Penal. Bueno, nosotros creemos que definitivamente este tema nos ha traído a debate algo absolutamente sensible, que está en la retina de todas y todos nosotros, más cuando sabemos que seguir criminalizando el aborto sí es una parte de criminalizar la pobreza también. Muchas de las mujeres que mueren en clínicas clandestinas abortando, pues son de clases populares, son de clases pobres, y eso para nosotros sí ha significado también un remesón al interno en cuanto al debate. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunos acuerdos desde Montecristi que deben ser respetados también hasta coalicionar un debate y un pacto social adecuado. ¿Qué hemos manifestado nosotros? Que en temas tan sensibles como por ejemplo despenalizar el aborto y en este caso lo que se planteaba despenalizarlo en casos de violación, debe ser consensuado y llegado a un debate profundo social que de tal manera que sea la sociedad ecuatoriana que conscientes de que existe un problema, que incluso es un problema de salud pública, podamos abogar para que las normativas también acompañen estas dinámicas sociales. Sin embargo, en este momento nosotros creemos que no al haber cerrado el debate aquí en el Pleno quiere decir que se cierre el debate social y lo seguiremos impulsando y motivando hasta que en un determinado momento sea la sociedad ecuatoriana que no solamente en este, sino en otros temas sensibles podamos llegar a estos acuerdos sociales. Para nada esto ha sido llevado como que ya no se podrá tener divergencias a nivel del Pleno o al interior de la bancada de Alianza País. Por supuesto, yo he dicho, las diferencias nos enriquecen, incluso al interior de la bancada de Alianza País, estas diferencias nos enriquecen porque nos siguen poniendo metas para cumplir, nos siguen poniendo retos a futuro que debamos cumplir. Y aquí algo que sí vale la pena, estimada Gabriela y estimados ecuatorianos y ecuatorianas que nos acompañan, aclarar, la sanción que emitirá el movimiento Alianza País no es una sanción aplicada hacia el pensamiento político ideológico, es una sanción aplicada hacia el proceso dentro de la organicidad y disciplina del movimiento. Es decir, si nosotros llegamos a un acuerdo, quien haya incumplido ese acuerdo es sancionado por ese procedimiento, pero no por el pensamiento diverso, divergente o de más cuando va un concepto ideológico, político dentro de nuestros debates, dentro de lo que nosotros manifestamos. Y eso pues ha sido una parte justamente declaratoria y que en este caso será la Comisión de Ética del Movimiento Alianza País quien emita su sanción respectiva a la falta de esta organización y disciplina que pudieron o no tener las compañeras o compañeros que estuvieron inmiscuidos dentro de este tema. Pero el tema seguirá en debate. Mientras la sociedad mantenga vigente los temas sensibles, es nuestra responsabilidad como actores políticos hacer un acompañamiento e irnos enriqueciendo mutuamente de nuestras experiencias y de estos pensamientos que a mediano y largo plazo harán que este proyecto en construcción, que es un proyecto humanista, que es un proyecto progresista, pues vaya surtiendo frutos realmente palpables para la sociedad ecuatoriana. Presidenta, muchas gracias. Y para finalizar, usted con su bloque se habían planteado una agenda prioritaria para cumplir en este año que apenas le resta 2 meses. Entre esa agenda estaba, por ejemplo, ley de tierras y ley de aguas. ¿Qué de todos esos temas pendientes alcanzan a cumplir en los 2 meses que le queda este año?
Bueno, tenemos una tarea y un resultado legislativo bastante positivo dentro de estos meses. Yo creo que se ha abarcado con todos los temas que nos habíamos planteado de inicio, es decir, tras haber heredado una agenda legislativa pendiente del periodo anterior, ir subsanando estos temas de manera inmediata, ir planteando también los nuevos retos. No olvidemos que las y los asambleístas electos entramos a esta Asamblea Nacional con 45 propuestas de leyes que le estamos trabajando, entre esas las universidades, entre esas el cambio de matriz productiva, entre esas también el cambio de matriz cultural, y en el relativo a la revolución agraria, que es la deuda que mantenemos todos con el pueblo ecuatoriano, hay que ser claros también que hubo un proceso previo, que ese proceso ha sido asumido por la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien ha establecido la necesidad de retomar también en cuanto a la Ley de Recursos Hídricos, que es la que está en tratamiento actualmente, retomar la consulta prelegislativa a través de asambleas provinciales. Pero además, esta comisión también ha pedido que haya una recalificación de los actores dentro de la consulta, porque esa tabla o esa lista de organizaciones que habían sido tomados en primera instancia para la consulta prelegislativa no eran los idóneos o los representativos de la clase agrícola, de la clase campesina, de los obreros, de quienes realmente están inmiscuidos dentro de esta gran ley que es la Ley de Recursos Hídricos, de tal manera que hemos procedido a hacer una recalificación de los participantes y esperamos ya en los próximos meses pues retomar esta consulta prelegislativa. Y en cuanto a las otras leyes que son paralelas, hemos dicho, si todas caen en la misma comisión, la comisión debe ir abocando una a una para hacer las cosas bien, no por acaparar todo y dar una respuesta rápida. Vamos a cometer errores en la aprobación de nuestras leyes. Una vez que terminemos el tratamiento de la Ley de Recursos Hídricos, inmediatamente continuaremos con el tratamiento de la Ley de Tierras, que aquí es algo fundamental porque la Ley de Tierras fue la propuesta presentada por la ciudadanía y eso es algo que a nosotros nos enriquece, y ese documento presentado por la ciudadanía, por las organizaciones sociales, será el documento base para el tratamiento dentro del Pleno de lo que sería la Ley de Tierras. Está la Ley de Comunas, la Ley de Soberanía, la Ley de Semillas, es decir, la Comisión de Soberanía Alimentaria tiene a su cargo un compendio de leyes, un paquete de leyes fundamentales que hemos llegado a un acuerdo. Incluso estamos trabajando la comisión directamente con representantes de la CONAIE, de diferentes organizaciones agricultoras, con los campesinos de manera directa, con juntas de regantes, juntas de agua, es decir, aquí hemos hecho todo un trabajo en minga para alimentar estas leyes y que sean las leyes que vayan a aplicarse para conseguir una revolución agraria necesaria y urgente para nuestra patria ecuatoriana. Muchísimas gracias, Presidenta, por su información y bueno, esperemos a ver cómo se desenvuelve el resto de la agenda legislativa para lo que queda del año. Agradecemos a Gabriela Fajardo, quien ha sido nuestra periodista invitada aquí en el segmento Buenas Preguntas, Buenas Respuestas del programa Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Nos vamos a una pausa, enseguida continuamos con más. Seguimos, amigos, aquí en Contigo de Ley. Ustedes nos siguen a través de la señal de la Televisión Legislativa del Ecuador, canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en Cuenca. También, por supuesto, a través de las frecuencias de la radio de la Asamblea Nacional, en Quito 95.7, en Guayaquil 100.9, en Cuenca 98.5 y, por supuesto, en todas las provincias del país. Presidenta, ¿cuáles son las actividades que tenemos previstas para esta semana? Bueno, muchas gracias, Belkis, y decirles a todas y todos ustedes que mañana estaremos en sesión de pleno de esta Asamblea Nacional y justamente siendo un justo reconocimiento a uno de los ecuatorianos que lideró un importante colectivo que en su momento fue tachado como terrorista y fue asesinado.
Justamente hace cerca de 3 semanas, un mes, este Pleno de la Asamblea Nacional había aprobado una ley de víctimas, justamente como una reparación moral y ética, no solamente a los que murieron, a los fallecidos, sino a sus familias, a la sociedad, a quienes vivieron para contar sus experiencias de tortura, que vivimos en un lamentable momento histórico de nuestro país. Eso está prohibido olvidar quienes sacrificaron las vidas de hombres y mujeres valerosos, justamente por pensar diferente. Y en este sentido, el día de mañana haremos un justo homenaje post-mortem a la presencia justamente de un ecuatoriano, de Arturo Jarrín Jarrín, y esperamos con su madre, que sabemos está delicada de salud, o si no, con una de sus hermanas, justamente recogiendo este reconocimiento a nombre de todos aquellos que fueron asesinados y torturados en épocas de dictadura de nuestro país. Así que mañana estaremos con ese tema en el tratamiento de este bloque, estaremos de este pleno, estaremos también con la posesión de una de las miembros alternas del Consejo de Participación Ciudadana, cuya posesión se lo realiza siempre en el Pleno de la Asamblea Nacional, y estaremos debatiendo también 2 temas presentados por la Comisión de Educación, uno en cuanto a reformas a la ley intercultural, a la ley de educación intercultural, y estaremos también cerrando este Pleno de la Asamblea Nacional con algunas propuestas también de parte de otras comisiones que siguen pendientes para primero y segundo debate. Pero una de las cosas a las que queremos invitarles de manera permanente a las y los ecuatorianos que nos acompañan es que todas las semanas las diferentes comisiones tienen sus reuniones de manera permanente. Esas reuniones son reuniones en audiencias públicas, de tal manera que todas y todos los ecuatorianos, colectivos interesados en un determinado tema, pueden acercarse a la comisión a pedir ser recibidos justamente por las y los asambleístas y ser escuchados en sus propuestas que traigan para cambiar y mejorar la normativa legal de nuestro país. Así que seguimos construyendo esta Asamblea Nacional, seguiremos también planificando lo que ha propuesto uno de nuestros compañeros asambleístas, del asambleísta Olger Chávez, en cuanto a un reconocimiento también a nuestra selección por ese triunfo al Mundial que todas y todos los ecuatorianos hemos celebrado. Y seguiremos con el tratamiento al interno de lo que será el taller para seguir en la construcción del Código Orgánico Integral Penal en su libro 3 y 4, del que nos han estado escuchando, que nos han escuchado durante toda esta jornada de informativo de rendición de cuentas, mencionar una herramienta sustancial y fundamental para la seguridad y la integridad de las y los ecuatorianos. Es un código que, como lo hemos dicho, no sanciona a los delincuentes, es un código que rige la vida de las y los ecuatorianos, porque ahí estará concentrado todo lo que son las actividades en cuanto a sanciones, a delitos, a infracciones, a también cómo un ciudadano víctima puede acudir a estas herramientas legales para que se realice justicia dentro de nuestro país. De tal manera que es un código que les invitamos a que nos acompañen también a través de la página web, en donde permanentemente se sube la información correspondiente a los temas a tratar, a debatir, a discutir dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Un abrazo fuerte a todas y todos ustedes, complacida con compartir un día más, un lunes de este mes, además que es la última semana justamente del mes de octubre. Empezaremos el mes de noviembre desde este día viernes y les deseamos también que el próximo fin de semana todos podamos acudir a visitar a nuestros familiares en los diferentes cementerios, que además es una práctica dentro de nuestra tradición el 2 de noviembre, a comer unas riquísimas guaguas de pan, una colada morada, y a recordar que el territorio ecuatoriano, que nuestra patria, somos una sola familia, somos una familia que nos complementamos, que nos alimentamos, que nos retroalimentamos de manera mutua y que siempre estamos aprendiendo de las experiencias territoriales. Así que un abrazo fuerte, que disfrutemos esta semana, que sea una semana productiva para la transformación del país, y nos veremos el próximo lunes en este programa de rendición de cuentas de la Presidencia de la Asamblea Nacional, Contigo de Ley. Gracias, Presidenta. Continuamos contigo, César. Kashnashinami kay tutamanta kay pavi kikinkunaman chayakushkanchik kashnashina kay mamayakta tandanakuy llankashkata riksichishpa imallata kaypi rurashkakunata uyachishpa tawka
ayllukunami kashanchina caro llaqtamanta ima kayashpa kayman chayashpa willachishkakuna paykunaka shinallatak Manaví marca imamantami kaymanka rikurishpa mama llaqta tandanakuyta pushakta tariparka shinallatak Ambato llaqta imamantami kishkashpa chayachishkakuna tawka tapuykunata kay tapuykunata kutichishpaka nishkami kay sumak yachay wasikuna imashinati kay kamachikuna ñawpanman katikun nikpika kay sumak yachay wasita riku kamachi ima kañami paktarikun kay kamachiwan kañami ayllukunaka yanaparikun shinallatak wamrakuna ima kañami kay kamachiwanka yachanamun yaykushka ninmi chinapash kay kamachitaka allichi ushanchikmi ima musurikpika tukuy kamachikunami llaqta musurishkaman paktarinakan llaqtayukmanmi yanapanakan nishpami kutichishka shinallatak kaymun chayamushpa imami wakinkunaka taripashkakuna kaymanka chayamushkami Gabriela Fajardo payka diario El Expreso kishkakpi llankakmi kan payka kayman chayamushpa kay wanachina kamachimanta mitapushka imashinati ñawpanman katikunkichik imashinati llankakunkichik nikpika kashnashinami kutichishka mama llaqta tandanakuyta pushaka kay yachakukuna imashina mana alli llankanamunta rikukpika chayka mana ima pita llakichinapakchu ashtawanpash ayllukuna yanaparichun ayllukunata alli yanapachunmi rurakunchik nishkami shinallatak wamrakuna imata ñawinchinamantapish chaytaka allimi rikushka paktanakanchik chaypaka kashnashina tapunapaka kankunami kayman chayamushpa shinallatak karo imamanta chayachishpa kaypi tapuykunataka riksichina kankichik nishpami willachishka shinallatak kay apunlla imaka ñami apukuna kayman tandanakushpa shukti kamachikunata kaypika rimanakushun kikinkunapish kayman chayamayushankichikmi kashta mingarishka apukuna llankakukpish yaykumushpa kikinkunati rikuy ushankichik nishpami kaypika kay tutamanta kashtashina kikinkunaman willachishka imashina kay mama llaqta tandanakuypi llankakushkata imashina kay mama llaqta tandanakuypi apukuna kikinkunapak y llaqtayukunapak kamachita rurashpa ñawpaman katikushkata. Así es, Belkis. Hemos estado nuevamente en una nueva semana de entrega de labores de ponerle al pueblo al tanto, ¿no? Así es, César. Muchísimas gracias a la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira. Estamos cerrando Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la presidencia de la Asamblea. Nos reencontramos el próximo lunes con más información. ¡Feliz semana! Hemos presentado Contigo de Ley, el programa de rendición de cuentas de la presidencia de la Asamblea Nacional.